Bien, ahí estamos grabando ya. Bien, vamos a ver los últimos temas de la asignatura, ¿sí? En lo que respecta a los contenidos que tienen que ver ustedes. Y uno es el de equilibrio químico, ¿sí? ¿Qué es y cómo se puede entender el equilibrio químico? Hasta ahora vimos que nosotros tenemos reacciones químicas, ¿sí? Por ejemplo, una reacción en la cual el clorato de potasio se descompone formando cloruro de potasio y oxígeno, una reacción en la que puede reaccionar el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio formando cloruro de sodio y agua, una reacción de combustión en la cual un combustible como el metano, el gas de la cocina, ¿sí? En presencia de oxígeno, se combustiona desprendiendo dióxido de carbono y oxígeno, etc. Cualquier tipo de reacción, siempre parte desde los reactivos hacia los productos, siempre, ¿sí? Ahora, las reacciones en las cuales hasta ahora siempre escribimos desde los reactivos hacia los productos una sola flecha en un sentido unidireccional, implica que los reactivos reaccionan entre sí, forman los productos y a pesar de que pueda quedar un remanente de alguno de los reactivos, ¿sí? La reacción no vuelve hacia atrás. Es decir, que los productos no reaccionan entre sí formando otra vez los reactivos que le dieron origen, ¿sí? Pero en muchas de las reacciones químicas esto no ocurre, sino que una vez que los reactivos han reaccionado entre sí y han formado los productos, estos mismos pueden reaccionar y volver a formar los reactivos nuevamente. Pero ¿esto hasta cuándo ocurre? Hasta que en un momento las concentraciones molares de reactivos y productos se hacen constantes. Es decir, que a pesar de que uno suponga de que la reacción va y vuelve constantemente, se logra un equilibrio constante, un equilibrio en el cual las concentraciones ya no varían más. Y esto depende, obviamente, de la temperatura. Si yo aumento la temperatura, las condiciones de reacción van a cambiar. Si aumento la concentración de los reactivos, van a cambiar. Si aumento la concentración del producto, por ejemplo, en un ambiente en el cual se satura de un gas, ¿sí? Las condiciones van a cambiar, ¿sí? Vamos a ver que hay un principio, que es el principio de Le Chatelier, que cuando estas concentraciones o estas cuestiones cambian, ¿sí? Se tiende a buscar el equilibrio nuevamente, ¿sí? Bien, esto es el equilibrio químico, es decir, es el proceso por el cual las reacciones pueden ir hacia la derecha, volver hacia la izquierda y hacerlo hasta que se logra una concentración constante. Y recuerden que esa concentración siempre es molar, ¿sí? Ustedes no vieron soluciones en el apartado, no lo tienen en la materia, ¿sí? Pero la concentración molar es ni nada menos que el número de moles de la sustancia, en este caso el soluto, en el volumen de solución expresado en litros. Eso es la concentración molar. Por eso la unidad que nos queda es moles por litro, ¿sí? Bien. Entonces, Profe, ¿qué es? Sí. te quería hacer una consulta, Sí. no tiene que ver con lo que estuvimos viendo recién, obviamente. Era más que nada porque capaz te habían hablado sobre pasar el parcial antes, al 7. No sé si No alguien te me había dijo comentado nada, de la Patricia. facultad. No me comentó nada. No, 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 Patricia, desde la facultad, digo. No, No, nadie te dijo nada. no, yo no tengo problema. Para mí es lo mismo. Porque total ¿Para se vos es lo podría mismo? pasar el parcial al 7. Déjame ver un calendario. Sí. Para. No nos adelantemos. A ver, estamos en junio, ¿no? Es Mm. 24. O sea que les sería la clase del 1 de junio de repaso, revisión general, y el 7 es miércoles, A 8, Ah, el el 8. 8. 8 de julio. Y el 8 de julio podríamos evaluar el parcial. Sí, yo no tengo problema. Total, el ¿Sí? 15 se devuelven las notas. Sí, sí. Bien, no, Sí. porque justo esa semana en la cual tendríamos que rendir el parcial tenemos física, estructura de datos, después química y después economía de la empresa. Claro, Estábamos tienen como muy muchas cargados. notas.
Bueno, Claro. no hay problema, lo dejamos Sí, sí, no hay drama. Ah, buenísimo entonces. Estaría bueno. No, yo no tengo nada. El tema es que estén todos de acuerdo, que ninguno diga, no, yo no puedo. O sea, si están todos de acuerdo, si es unánime, yo no tengo Sí, problema. sí, sí. Va, ¿Sí? ya lo estuvimos hablando y estamos todos de acuerdo. Bueno, entonces lo pasamos para el 8, ¿está? Ujú. O sea, la Perfecto, clase que profe, viene que gracias. tienen con Patricia tendrían clase de revisión, ¿sí? Y Sí, y el 8 tendrían el parcial conmigo, ¿está? ¿Sí? ¿De acuerdo? buenísimo. Dale, dale, perfecto. Bueno, ningún problema. Bien. Excelente. Entonces, fíjense, esto es lo que les dije recién. Es una reacción química que nunca llega a completarse, pues se produce en ambos sentidos. Los reactivos forman productos y a su vez estos forman nuevos los reactivos. Eso es lo que acabo de decir recién, ¿sí? Y cuando las concentraciones en algún punto se estabilizan, ¿sí? Se llega al equilibrio químico. ¿De acuerdo? Esto es lo que dije primero antes de mostrar las fórmulas, ¿sí? Bien. Un ejemplo. Si yo tengo una reacción entre el hidrógeno gaseoso y el yodo gaseoso, ¿sí? Se puede formar ioduro de hidrógeno, otro gas, ¿sí? Entonces fíjense cómo las moléculas, ¿sí? Las moléculas de yodo son las que están en violeta, que son más grandes, el yodo es mucho más grande, tiene más radioatómico. Las moléculas de, obviamente no está, digamos, perfectamente en lo que sería la imagen, pero bueno, para tener una idea que el yodo es más grande que el hidrógeno, ¿sí? Y el hidrógeno está en blanco. Entonces fíjense que son moléculas diatómicas, ¿de acuerdo? Tanto el yodo como el hidrógeno son moléculas diatómicas. Este proceso se va a dar, obviamente, con algún salto que se denomina energía de activación, que es la mínima energía necesaria, eso copienlo si quieren. La energía de activación es la mínima energía necesaria para que la reacción se lleve a cabo, ¿sí? La energía de activación se da como si fuera una loma, y en la cuesta, ¿sí? En la parte de la meseta de esa loma, es cuando los enlaces covalentes de las moléculas diatómicas se rompen y se empiezan a formar enlaces nuevos. Una vez que se pasó esa cuesta, el camino, al ser cuesta abajo, ya ahora es direccional, y de alguna manera ese camino ahora hace que se formen los productos, ¿sí? Profe, Sí, la energía de activación, entonces la mínima energía necesaria para llevar a necesaria cabo. para que se lleve a cabo la reacción, ¿sí? Si no tenés esa energía, la reacción no se lleva a cabo, ¿tá? Por eso que como, ustedes están viendo física, ¿sí? Sí, ¿Vieron energía potencial? sí, Que es la energía que depende de la altura, ¿está claro? sí. Entonces, si yo tengo una reacción química, hay que superar esa cuesta. Eso lo vieron en la clase pasada cuando yo en termodinámica les expliqué las reacciones que son exotérmicas y endotérmicas. Vayan viéndolo eso, porque ahora lo vamos a hablar, ¿sí? En la cual esa energía de activación es la mínima energía que yo necesito justamente para que el proceso se lleve a cabo. Una vez que esos enlaces, que son enlaces entre las moléculas de yodo y entre las moléculas de hidrógeno, que son diatómicas, para el yodo es una y para el hidrógeno es una sola, porque cada una necesita un electrón compartido, ¿no? Se rompe el enlace covalente y se empiezan a formar los enlaces en la molécula de ioduro de hidrógeno, que es una especie química totalmente distinta, ¿tá? También unida por un enlace simple, en este caso, ¿sí? Entonces fíjense cómo en el frasco donde ya digamos, se dio la reacción, donde de A se llegó a B, yo tengo moléculas de ioduro de hidrógeno, que son las que aparecen con el átomo de yodo en violeta y el átomo de hidrógeno en blanco, moléculas de hidrógeno que no han participado en la reacción y moléculas de yodo que no han participado en la reacción. ¿Está claro esto? Ahora, estas moléculas se pueden ahora romper entre sí y volver a formar las moléculas que le dieron origen. Hasta llegado a un punto en que en el equilibrio químico, ¿sí? El resultado va a ser uno solo. ¿Qué pasa con el tiempo? Que para esto después tienen que leer un poquito ustedes de cinética enzimática. Ojo, y lo voy a aclarar desde ahora. La cinética no tiene relación con los coeficientes estequiométricos que aparecen sí en las reacciones químicas. El equilibrio químico sí, la cinética no, porque depende del orden de reacción. Va a depender de la velocidad en la cual, es como la velocidad en física, ¿sí? Nada más que en vez del espacio en el tiempo, vemos el número de moles
de producto que se forman en el tiempo o el número de moles de reactivo que se desaparece en el tiempo. Puede ser negativo, si lo veo desde el punto de vista de los reactivos, o positivo, si lo veo desde el punto de vista de los productos, ¿sí? Y esto hace que en esta reacción química ocurra esto. En un instante cero, yo tengo concentraciones, como les dije hoy, en moles por litro de las especies químicas. Fíjense, del yoduro de hidrógeno, 0. De hidrógeno tengo una concentración X, no importa, y de yodo tengo una concentración X. Fíjense cómo ahora comienza a descender la concentración de hidrógeno y la de yodo, y comienza a aumentar la concentración de yoduro de hidrógeno. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se hacen constantes. Es decir, que en el tiempo, a pesar de que transcurra el tiempo, la concentración va a ser la misma, ¿sí? Y uno acá puede calcular con estas concentraciones cuál es la constante de reacción. Ahora vamos a llegar a eso. ¿Hasta acá se entendió? ¿Necesito aclarar algo? Si no, pregúntenlo, ¿eh? No, se entendió. Bien. Acá llegamos a la constante de concentración. Por eso se denomina Kc. ¿Sí? La K viene de constante, que es decir que es un valor numérico que depende de la temperatura, y la C viene de concentración. Porque vamos a ver una Kp, que es la constante de presiones parciales. Entonces, en cualquier reacción, por ejemplo, si yo tengo un reactivo A que reacciona con un reactivo B, para dar un producto C y un producto D. Y estos son los coeficientes estequiométricos, que puede ser cualquiera, 1, 2, 3, el que sea, ¿sí? La constante de concentración va a tomar un valor. Ese valor es el producto de las concentraciones molares de los productos elevados a su determinado coeficiente estequiométrico. Y esto va en el numerador, dividido, denominador, el producto de las concentraciones molares de los reactivos elevados a su determinado coeficiente estequiométrico. Por eso Kc me queda de esta forma. Estas barras me indican, ¿sí?, que es concentración molar, moles por litro, ¿sí? Esto puede ser 2 molar, 3 molar, lo que sea, y estos números pueden ser cualquier coeficiente, ¿sí?, que va desde 1 en adelante, obviamente. Sí, acá no hay ninguno que sea 0, ¿está claro? ¿Sí? El 1, recuerden que en química no se escribe, pero yo acá puedo tener siempre un valor de 1. Y algo para aclarar. Si tengo reactivos o productos, las concentraciones molares que van a figurar acá son de cualquier sustancia, tanto sea en solución o tanto sea gaseosa. ¿Qué quiero decir con esto? Los sólidos, por ejemplo, que si acá tuviera carbono sólido, no entran en Kc. Y los líquidos puros, el agua, el etanol puro, cualquier sustancia que sea pura, es decir, que no esté en solución, tampoco entra en Kc. ¿Por qué no entran? Porque se suponen que son de concentración constante. De ahí que no entran en la constante de equilibrio. ¿Quedó claro? ¿Repito algo de esto? Lo último no me terminó de quedar del todo claro por qué no eran concentraciones. Porque si vos tenés la concentración de carbono, por ejemplo, ¿sí?, vos tenés carbono sólido, lo pongas a la temperatura que lo pongas, salvo que lo llegues a la temperatura de fusión, por ejemplo, ¿sí?, que es muy alta, ¿sí?, pero para las reacciones químicas siempre vamos a trabajar entre 25 y 30 grados centígrados, temperatura de laboratorio, ¿está claro? Si vos tenés una pieza de carbono, la concentración que tiene va a ser constante. ¿Está? Si yo tengo, por ejemplo, una piedrita de carbono, de grafito, ¿sí?, que pesa 12 gramos, tengo un mol, y no va a cambiar. Sí. No puede cambiar, ¿está claro? Y si es un líquido como el agua, ¿sí?, si ustedes quieren calcular la concentración molar del agua, es muy fácil. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1 kilogramo por cada litro. 1 kilogramo son 1000 gramos. Si 1000 gramos lo divido por la masa molar, 1000 dividido 18, me da 55,55 moles. Por litro es 55,55 molar. Y es fija,
porque tenga 1 litro, 10 litros, 100 litros, lo que sea de agua, la concentración cambia, de claro. moléculas de agua ahí es la misma, no cambia nunca. Bien. ¿Está claro por qué es de composición constante? ¿Se entiende por qué? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, En sí, cambio, sí. O no varía con la cantidad. cualquiera de las otras, ¿sí? Sí, cualquiera de las otras, ¿sí? Ya sean gases o ya sean líquidos en solución, con algún soluto, ¿sí? Puede cambiar porque se evapora el agua, por ejemplo, y se concentra más. ¿Estamos? ¿Se Bien, entiende? perfecto. Sí, yo lo que no termino de entender por ahí es cómo la ecuación para calcularla. La ecuación, Sí, ahora vamos a llegar a un ejemplo. Ahora vamos a ok. llegar a un ejemplo, ¿sí? ¿Ves? Para las concentraciones en el equilibrio, la constante Kc cambia con la temperatura. Si yo cambio la temperatura, obviamente Kc va a tener otro valor. Obviamente que estas constantes están tabuladas, ¿sí? Acá está lo que elegí. Solo se incluyen las especies gaseosas y o en disolución. Las especies en estado sólido o líquido tienen concentraciones constantes y por tanto se integran en la constante de equilibrio. ¿Estamos? Por eso que no varían en el cálculo, no están en el cálculo, no funcionan como una variable de cálculo. Miren acá, en esta reacción, en donde yo tengo hidrógeno más yodo, que me da 2 moles de yoduro de hidrógeno, Kc va a ser igual a la concentración de yoduro de hidrógeno, y como tengo un 2 elevado al cuadrado, dividido la concentración molar de hidrógeno por la concentración molar de yodo, que están a la 1 los dos. ¿Está claro? Entonces, si a ustedes le dan un problema en donde le piden que calculen Kc, le dan la concentración molar de hidrógeno, la de yodo y la de yoduro de hidrógeno en el equilibrio, cuando ya pasó la reacción, ¿sí? Uno puede calcular Kc. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, ¿lo puede dejar un segundo, profe, esta Sí, sí, diapositiva? sí, sí. Por eso el valor de Kc, dada su expresión, depende de cómo se ajuste el balance de la reacción. ¿Por qué? Porque yo acá tranquilamente, ¿sí? En estas reacciones, puedo también poner coeficientes fraccionarios, ¿sí? Con lo cual, si coloco coeficientes fraccionarios como los que vimos en la de combustión, también va a ser una fracción el exponente que tenga. No es este el caso, pero Claro. puede pasar, ¿sí? Pará, ¿cómo fraccionario? ¿Se pueden tener fraccionarios? Sí, si yo lo expliqué yo esto. ¿Te acordás cuando balanceamos una reacción, por ejemplo, como alguna de las de combustión, donde al oxígeno le pongo un medio? A estos gases yo les puedo poner un medio tranquilamente. Si 1 medio por 2 es 1. Solamente a los gases diatómicos, ¿está claro? No le puedo poner al carbono, al azufre, a esos no les puedo poner un coeficiente fraccionario. No, no. ¿Sí? Pero acá pongo un medio y pongo 1 y Kc, ¿sí? Me queda distinto. Es la raíz cuadrada de lo anterior, justo. ¿Está? Bien. A ver, ejercicio. Escribir las expresiones de Kc para los siguientes equilibrios químicos. ¿Sí? Esto es tetraóxido de dinitrógeno, que me da dióxido de nitrógeno. ¿Cómo la escribirían a estas? A ver. La primera. Sería NO2 al cuadrado sobre N2 o 4. Exactamente. La segunda. Y cloro 2, no, perdón. No. NOCl al cuadrado sobre 2NO más No, Cl. NO al cuadrado, ¿no sería? Sería monóxido de nitrógeno, ¿sí? Eh, Y cloro. Esto al cuadrado por el cloro. bien. O Esta que sea, está acá. al Sí. cuadrado es la cantidad de moles que hay de De la molécula. molécula. No, esto es concentración molar, ¿de acuerdo? Esto va a estar en concentración molar, Claro, pero, como vimos acá. Esto es claro, pero concentración molar. lo que digo es el exponente, va a estar la cantidad de moles que va a haber No, de la esa cantidad de molécula. moles por litro. No es la cantidad de moles solo. Si vos tenés un gas, es la cantidad de moles en el volumen que está el recipiente. ¿Está claro? Porque es una presión.
Y esto indica cuál es el exponente que tiene justamente la especie química. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Vamos acá. Bueno, esta ya... Voy a poner todas. Esta ya está. Esta, a ver, ¿qué hacen acá? ¿Cuánto valdría KC ahí? Y sería la multiplicación, sería KO por CO2, No, los dos. no, miren bien, miren bien, O miren, la suma. A ver. miren bien. ¿Qué quiere decir ese? Ah, está sólido. Entonces, KC, ¿cuánto vale? Mm. ¿Solamente qué? CO2. CO2 no, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. CO2 es esto, el CO2. Eso es dióxido de carbono. O sea, solamente la concentración de dióxido de carbono. ¿Y la de abajo? Eso es bicarbonato ácido de sodio. Vale agua por dióxido de carbono, ¿puede ser? El agua es gaseosa, no es líquida. Si fuera líquida, no entraría, ¿está claro? Si el agua es Ok, sí, líquida, sí. no entra. Si es gaseosa, sí. ¿Está? O sea, sería H2O, agua o en estado, ¿qué se dice? Vapor. Eso es vapor de agua. Sí, La bueno, vapor concentración de del agua vapor por de dióxido agua de por la carbono. exactamente. ¿Sí? Bien, Ahí las tienen. ¿Está? La bien. primera, que la hicieron bien. ¿Sí? La segunda, que también la hicieron bien. La tercera, que la tuve que aclarar yo. Y la cuarta, que es solamente esto. Fíjense que acá solamente está el numerador, denominador no tiene. ¿Está? Y la Con concentración. valores numéricos, ¿cómo sería esto, profe? Tendría que calcular la cantidad de... Y esto, por ejemplo, suponete que la concentración molar de dióxido de carbono son 6 moles por litro, Kc es 6 molar. Ok, bien. Puede ser molar al cuadrado, ¿te das cuenta acá? Porque esto es mol por litro. O sea, molar por molar te queda molar al cuadrado. Pero, por Y ejemplo, esto eh, sería si en un mol tenés 22,4 litros. no, no tiene nada que ver eso. Eso es para condiciones normales de presión y temperatura, no tiene nada que ver con esto. Esto es si vos tenés Ok. una concentración molar de dióxido de carbono, por ejemplo, 6 molar. Y la de Claro, agua pero es ¿cómo la 12 molar. Haces 6 molar por 12 molar. 6 por 12, ¿cuánto? Pero, ¿de dónde sacas el dato de la concentración molar? Y te lo A tiene que eso dar me el refiero. problema. Ah, te lo da el problema, sí, sí. Claro. Ok. Sí, 72 molar al cuadrado sería. bien, perfecto. A veces puede ser que te den KC y tengas que despejar vos las concentraciones de equilibrio, como si fuera una Bien, cuadrática, por bien. ejemplo. ¿Sí? Porque Perfecto. en KC esto va a ser X y X. Si vos ves la reacción acá, las moles que se descomponen de esto, ¿sí? De esto va a ser un mol y un mol, X y X. Entonces, si a vos te dan la concentración molar de esto inicial, que en realidad no influye en esto, y te dan KC, vos podés sacar las concentraciones de equilibrio de esto. ¿Mm? Porque esto sería X por X igual a KC. Como esto es dato, X cuadrado es la raíz cuadrada de esto. Y ya está. ¿Mm? Acá hay bastante de álgebra. Bastante van a tener. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos dice KC en realidad? ¿Sí? Porque en realidad, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si KC es muy grande, por ejemplo, 1000, me está diciendo que la reacción se desplaza prácticamente hacia dónde. Ahí lo dice, pero ¿hacia dónde? Piénsenlo. Hacia arriba y hacia la derecha. ¿Qué quiere decir arriba a la derecha? Si la reacción me está diciendo que tiene un KC de 1000, ¿hacia dónde se va a dar? Mira acá. Vamos a suponer esta. Vamos a suponer que KC me está diciendo que es igual a 1000. La reacción, Y ¿hacia dónde se entonces desplaza? hay más reactivo que producto. ¿Más reactivo que producto? Si es 1000.
¿El numerador quién es? ¿El reactivo o el producto? El producto. El producto. Entonces, Va a haber más Ah, no, qué producto. boludo, claro, claro, sí, 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 sí. Mala mía, mala mía. si es 1000, Claro, va a haber más producto que reactivo. es 1000 sobre 1, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Yo en una No, a ver, fracción nunca veo el lo que tengo numerador te abajo. indica qué tan grande va a ser, así que el Está, más es grande 1000 va a ser el sobre 1. numerador. ¿Se entiende eso? Sí, así, claro. Entonces, Bien. si Kc es muy grande, quiere decir que la reacción está desplazada hacia los productos. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Si Sí. Kc es Sí, sí. muy chiquita, es al revés. ¿Sí? Los productos van a tener muy poca concentración y vamos a tener la reacción desplazada más hacia los reactivos. Es decir, que va a ser muy poco favorable la reacción. Y si Kc está entre 0,01 y 1000, o sea, en el alrededor, y bueno, vamos a tener especies de los dos, ¿sí? De los dos en el equilibrio. ¿Está? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo es el valor de Kc? Si Kc es muy grande, es porque la reacción se desplaza hacia los productos. Si Kc es muy chiquita, quiere decir que la concentración de los productos es muy pobre y los reactivos todavía siguen sin reaccionar. Kp. Kp es lo mismo, con la única diferencia de que en vez de verlo desde el punto de vista de la concentración molar de reactivos y productos, estamos viendo la presión parcial de reactivos y productos que se encuentran en forma gaseosa. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. Kp va a ser igual a la presión parcial de C elevado a su coeficiente estequiométrico por la presión parcial de D elevado a su coeficiente sobre la concentración de A elevado a su coeficiente por la concentración de D elevado a su coeficiente. A la presión, perdón, de D elevado a su. Son todas presiones parciales. Recuerden que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total, el enunciado de Dalton, la ley de Dalton. Por ejemplo, en una reacción donde tengo dióxido de azufre más oxígeno, que me da trióxido de azufre, ¿cómo escribirían Kp acá? A ver, ¿puedes poner de vuelta, profe, ¿cómo se llama? ¿Qué? La de filmina anterior. ¿Está? Sí. Pero, ¿no es igual a la otra? Es igual, pero nada más que en vez de concentración molar tiene presiones parciales. Es lo Ah, mismo. bueno, es la misma. Es lo mismo. Bien. Entonces, ¿cómo Solo que sería? con presiones. Y sería eh, trióxido de azufre, se le llama, al Sí, cuadrado, sí. sobre dióxido de azufre al cuadrado por oxígeno molecular. Presiones parciales, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Presiones parciales. Y como la ecuación de los gases generales es la presión por el volumen igual a N por R por T, si yo paso el volumen dividiendo, me queda número de moles sobre volumen. Número de moles sobre volumen es molaridad. ¿Ven? O sea, es concentración por R por T. Y como es concentración por R por T, yo lo puedo poner como concentración, ¿sí?, del trióxido de azufre al cuadrado por R por T al cuadrado, ¿sí? Y cada uno, fíjense, que en concentración sigue manteniendo RT. Con lo cual acá se cancelan y me queda RT a la menos 1. Esto quiere decir que, bueno, acá me salió una en el medio, no importa. Esto es una reacción que después se la voy a mostrar. Como un reactivo en relación al cambio de presión puede cambiar, ¿ven? Cambia de color. Ahora después se las muestro. No se puede meter en el medio. Bien. ¿Qué quería llegar? A que Kp, como depende de la temperatura, y que si hay un cambio en el número de moles de gases tiene que cambiar, obviamente, ¿sí? Uno puede hacer directamente que, como hicimos recién, en forma de la concentración por R por T, podemos tener una relación entre Kp y Kc, para no volverlos locos.
Delta N es el incremento en el número de moles, siempre. El número de moles de productos menos el número de moles de reactivos. Con lo cual, Kp me queda igual a Kc por R por T a la delta N. Y fíjense que en la reacción anterior, que vimos acá, ¿cuánto valía delta N? Menos 1. ¿Cuánto tengo acá? 2. ¿Y acá cuánto tengo? 3. 2 menos 3 menos 1. Como 3 del otro lado. Acá tenés 3, 2 y 1, 3. Acá tenés un 1, acordate. Ah, bueno, claro, bueno, sí, está bien. Sí. 2 menos 3 Ah, porque menos es R 1. al cuadrado por R al cubo. Bien, ahí entendí. Bien, ahora sí. ¿Está? Sí, sí, Entonces, perfecto. la Claro, relación se entre eleva K... todo al cuadrado. No es que se eleva nada más la concentración. Se eleva todo lo que incluye la presión al cuadrado. Claro, o sea, es la presión de un Ah, gas en este caso. perfecto, listo. Entonces, como esto es concentración, si lo paso como concentración, porque el número de moles sobre volumen es concentración, ¿sí? Molar. Entonces, fíjate que en este ejercicio te quedó que Kp es igual a Kc por R por T a la menos 1. Delta N, fíjate que es menos 1, que es la fórmula que tenés acá abajo. Bien. Profe, ¿la ecuación de lo general de los gases sirve aplica a todos los casos? En el que sean gases, sí. Bien, perfecto. En el que sean gases, sí. En el que estén gases involucrados, sí, obviamente. Bien. Constante de reacción. Ojo con esto. Yo puedo tener una reacción cualquiera, ¿sí? Y la constante de reacción, a diferencia de la constante de concentración, es una constante en la cual todavía no se llegó al equilibrio. ¿Está claro? No son condiciones de equilibrio. Entonces, ¿a qué se llama cociente de reacción? Directamente podemos llamar al cociente de reacción como las concentraciones molares de productos y reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos, que tiene la misma fórmula, ¿sí? Pero las concentraciones no tienen que ser las de equilibrio. ¿Qué puedo evaluar con esto? Si yo tengo una constante de concentración y la comparo con la constante de equilibrio, me puedo dar cuenta en qué punto estoy parado. Por ejemplo, supongamos que Kc es igual a 1000 y la constante de reacción para determinada reacción química, ¿sí?, de esa constante de concentración, por ejemplo, es de 500. Quiere decir que todavía no se llegó al equilibrio, que está por debajo del equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? La constante de reacción es como un número que me indica en un momento en qué tipo de concentraciones están reactivos y productos, pero que no tiene por qué ser igual a Kc. Puede ser distinto. Si es igual, mejor, porque estoy en condiciones de equilibrio. Si es menor, es porque estoy debajo de las condiciones de equilibrio, ¿sí? Lo que nunca puede ser, generalmente, es mayor. Cuando es mayor, es porque es mayor la temperatura y cambiaron las condiciones de equilibrio, ¿sí? ¿Ven? Si Q es igual a Kc, estoy en condiciones de equilibrio. Si Q es menor, el sistema tiene que evolucionar hacia la derecha. Tienen que aumentar las concentraciones de productos y tienen que disminuir los reactivos. ¿Se entiende? Es como dije hoy, si Kc es 1000 y yo acá tengo 500, el sistema todavía no llegó al equilibrio. Para que llegue al equilibrio tiene que evolucionar hacia los productos. Si al revés, si Kc es menor que Kc, el sistema evoluciona hacia la izquierda, es decir, van a aumentar las concentraciones de los reactivos. Por eso disminuyen los productos hasta que Q se iguale a Kc. Modificaciones del equilibrio. Si un sistema lo encontramos en equilibrio y se produce una perturbación, es decir, cambio en las concentraciones de reactivos o productos, cambio en la presión o en el volumen, cambio en la temperatura, el sistema ¿qué va a hacer? Va a tender a volver al equilibrio. ¿De acuerdo? Por ejemplo. A un equilibrio distinto al que tenía en un principio, ¿eh? No, si yo te estoy diciendo que yo analizo el coeficiente de reacción, Q, y veo que no está el equilibrio,
en algún momento el sistema va a tender a volver al equilibrio. ¿Está claro? Solo, sin que yo haga nada. ¿Mm? Al mismo equilibrio. Exactamente, al equilibrio que tendría que ¿Al tener. equilibrio que tenía? O sea que si vos le seguís agregando, o No, por no, ejemplo, no, aumentar no, la no. temperatura. Si yo, por ejemplo, aumento la temperatura, vamos a ver que el sistema lo que va a tender va a depender si la reacción es exotérmica o endotérmica. Te metiste con lo más difícil, ¿sí? Si yo le Bueno, por ahí aumento le la aumentamos la temperatura concentración. y la reacción es exotérmica, libera calor, la freno. ¿Está claro? Si la reacción es exotérmica normalmente y yo la pongo en frío, la favorezco. ¿Está claro? Entonces siempre el Sí. sistema va a tender a hacer algo para Catalizadores, volver al ¿no? equilibrio. Catalizadores puede ser, ¿no? No, los catalizadores no modifican la condición de equilibrio. Modifican la velocidad del catalizador, no las condiciones de equilibrio. Es un error eso. ¿Sí? El catalizador lo único que hace es modificar la velocidad de la reacción química, no el equilibrio. ¿Sí? Entonces, si una vez que se establece el equilibrio, varía la concentración de un reactivo en producto, ¿sí? Se va a tender a un nuevo equilibrio. Las concentraciones iniciales van a ser las que de alguna manera varíen para que justamente se produzca un equilibrio y que sea estable. Esperen un cachito. Vení acá vos. Por ejemplo, si la constante de equilibrio es la misma, si aumento los reactivos, ¿sí? Es porque Q es más bajo. Con lo cual, para que vuelva, ¿sí? Si aumentan los reactivos, lo que van a tener que hacer es que los reactivos reaccionen entre sí para que aumenten ahora sí los productos. Ahora una filmina, vamos a ver todos los casos. El agregado de cierta masa a un producto, ¿qué hace? Si yo aumento, por ejemplo, la masa de los reactivos, la reacción tiende hacia los productos. Si yo saco un producto, la reacción tiende hacia los productos. Si yo al revés aumento la concentración del producto, la reacción se dispara hacia los reactivos. Entonces, desplazar la reacción hacia la izquierda, es decir, hacia los reactivos. Y si la reacción se desplaza hacia la derecha, se desplaza hacia los productos. ¿Qué ocurre con Kc al agregar un reactivo? Si agrega un reactivo, la reacción va a tender a irse hacia los productos. Entonces, desplazar la reacción hacia la derecha, es decir, ir hacia los productos. A ver, si yo elimino alguna sustancia, ¿sí? Por ejemplo, a medida que se forma el dióxido de carbono, lo voy sacando de la reacción. ¿Qué va a pasar? Supongamos yo tengo metano más oxígeno que me da dióxido más agua. Y yo ahora saco el dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar? ¿La reacción hacia dónde va? Estoy sacando un producto. Si estás sacando producto, va a ir hacia los reactivos. Yo estoy sacando un producto. Estoy sacando algo que está en el numerador. A más producto no se iba hacia la izquierda, puede ser que se iba a la izquierda, A la ¿no? derecha. Si yo A la saco derecha. un producto, Entonces se va a la se izquierda. dirige hacia la derecha. Derecha. Estoy sacando un producto y la reacción va a tender a ser favorable. ¿Sí? Si yo acumulo el producto, ahí sí la reacción va a tender a ir hacia la izquierda, hacia los reactivos. ¿Está? Claro, si sacas un producto va a tender a ir hacia el producto. Exactamente. La eliminación de reactivos desplaza la reacción hacia la izquierda. Si yo saco un reactivo, la reacción va a volver para atrás. El desplazamiento hacia la derecha es favorecer la eliminación de productos. Cuando se desea un mayor rendimiento, ¿qué hace? Se van sacando los productos a medida que se van formando y se va agregando reactivos. Por ejemplo, en la síntesis industrial de alguna sustancia como el amoníaco, por ejemplo. Claro, porque cuanto más producto haya, menos probabilidad hay de que los reactivos sigan reactivo que reaccionando quede entre sí. siga Exactamente. reaccionando. Esto es lo que les dije de la temperatura, ¿sí? Si se observa un aumento de la temperatura, el sistema se desplaza hacia donde se consuma el calor. Es decir, hacia la izquierda en las reacciones exotérmicas y hacia la derecha en las endotérmicas, porque absorben calor. Algo más fácil de ver
es cuando ustedes escriben una reacción, si es exotérmica, el calor es un producto, ¿no? Lo escriben del lado de los productos. Si la reacción es endotérmica, lo escriben del lado de los reactivos. Si disminuye la temperatura del sistema, se desplaza hacia donde se desprenda calor. A la derecha en las exotérmicas y a la izquierda en las endotérmicas. Y hay un principio, que es el principio de Le Chatelier, que en realidad resume lo que yo dije hasta ahora. En cualquier reacción química, si se modifica el equilibrio, el sistema va a tender a contrarrestar o minimizar el efecto causado por esa perturbación, ¿sí? Es decir, que va a tender a volver a las condiciones de equilibrio. En gases, y acá hay que tener cuidado, ¿sí? Si la reacción se hace en fase gaseosa, siempre interesa el número total de moléculas, es decir, de moles, tanto de reactivos como de productos. Con lo cual, si yo aumento la presión total, ojo con esto, la presión total de un sistema gaseoso, la reacción se va a tratar de desplazar hacia donde menos número de moles haya. ¿Por qué? Porque justamente tiende a contrarrestar el aumento de presión, ¿sí? Por una cuestión de que si aumento la presión, ¿se acuerdan que aumentaba? Si el volumen es constante. Esto lo vieron en gases. La temperatura. Aumenta la temperatura. Entonces, para que no aumente la temperatura, la reacción se va a desplazar hacia donde menos número de moles haya, ¿sí? ¿Puede ser, profe, que así sea como funcionan las heladeras? Que agarran, ponen todo el gas que va por la heladera caliente, llega a una parte en la cual tienen como unas rejillas donde se puede liberar calor más fácil, que le aumentan la presión para que toda la temperatura se libere por la parte de atrás y después, como el Sí, pero pistón, se eso vuelve a salir. es un ciclo de Carnot. En realidad las heladeras cumplen un ciclo endotérmico justamente inverso al ciclo que cumplimos nosotros o cualquier sistema natural. Lo que hacen es, para enfriar, tienen que retirar calor. Pero esto no tiene que ver con una cuestión de equilibrio químico. Tiene que ver con una cuestión del sensor de la temperatura de la heladera. Por eso si aumenta la temperatura interna del gabinete, lo que tiende es a sacar ese calor por algún lado, ¿sí? Pero no es justamente una cuestión de equilibrio químico, eso es físico, no es químico, ¿está? Bien. Ven, la menor presión desplaza el equilibrio hacia el miembro de ecuación que contiene más moles gaseosos. Si yo aumento la presión, donde hay menos moles gaseosos, ¿sí? Entonces, variaciones del equilibrio, para hacer un resumen, ¿sí? Si aumenta la concentración de los reactivos, si aumentan, ¿ven? Mayor a 0, la reacción se dirige hacia los productos. Si disminuyen las concentraciones de los reactivos, se dirige hacia los reactivos. Si aumenta las concentraciones de los productos, se dirige hacia los reactivos. Si la concentración de producto disminuye, se dirige hacia los productos. Si aumenta la temperatura en las exotérmicas, se dirige hacia los reactivos. Si aumenta la temperatura en las endotérmicas, hacia los productos. Si en las exotérmicas la temperatura disminuye, las hago en frío, en baño de hielo, se va hacia los productos, que es lo lógico. Y en las endotérmicas, si disminuyo la temperatura, se va hacia los reactivos. Cosa que justamente disminuye el producto de reacción. Si aumento la presión total, no presión parcial, presión total, porque presión parcial es lo mismo que reactivos, se va hacia donde es menor el número de moles de gases que haya. Si disminuyo la presión, hacia donde mayor número de moles haya. Por ejemplo, en la síntesis de amoníaco, el amoníaco ustedes recuerden que se forma con nitrógeno más hidrógeno que me da amoníaco. Los reactivos suman 4 moles gaseosos, ¿sí? Mientras que el producto solamente tiene 2. La mayor presión favorece el desplazamiento hacia la derecha. Y en la industria justamente se emplean gases comprimidos a una cantidad de atmósfera bastante alta. En la formación de óxido nítrico, fíjense, no hay variación del número de moles. En el primer momento hay 2 moles y en el segundo hay 2.
Con lo cual, si aumento la presión, no ocurre nada. Generalmente, en vez de aumentar la presión, ¿sí?, se hace a presión atmosférica. Por ejemplo, en la industria, ¿sí?, también tienen que ver las condiciones de desplazamiento y rendimiento. En la síntesis de amoníaco, que acá la tienen, si quiere bajar, bajaste. Abajo. Ahí está. En la síntesis industrial de amoníaco, acá tiene la reacción, nitrógeno más hidrógeno que me da amoníaco, ¿sí? Lo que conviene es ir agregando nitrógeno e hidrógeno e ir sacando el amoníaco a medida que se forma. Y como la reacción es exotérmica, se hace a bajas temperaturas y a alta presión, justamente por lo que dije recién. La reacción se lleva a altísima presión, a una temperatura relativamente baja, y no puede ser muy baja para que la reacción no sea muy lenta. Y hay que mantener el equilibrio entre el rendimiento y el tiempo de razón. Acá tienen un ejemplo. Si tengo A más B, que me da B, y la reacción no es Kc, sino que es Q, para que se desplace hacia la derecha, es necesario agregar una masa del reactivo A que se consume combinándose con B, se absorbe el calor, se hace en frío, y de alguna manera esto es que hace de que aumente la cantidad de producto, y si se aumenta la presión, disminuye el número de moles, porque acá tengo 1 mol y acá tengo 2 moles. Entonces, si yo aumento la presión, la reacción se desplaza hacia los productos. ¿Está? Ahí tienen un ejemplo. Las concentraciones de equilibrio en la reacción entre monóxido de carbono y cloro molecular para dar justamente el monocloro de carbono a una temperatura de 74 grados centígrados es, y acá me dan las concentraciones, la concentración molar de monóxido de carbono 0,012 molar, la concentración de cloro 0,054 molar y la concentración del producto 0,14 molar. Entonces después lo que hago directamente es escribir Kc, colocar las cantidades y si hacen este cálculo la constante le da 216. Si quieren calcular Kp, delta N, siempre recuerden que es productos menos reactivos, es 1 menos 2 menos 1. Entonces directamente hacen Kc por R por T, T recuerden en grados Kelvin obviamente, ¿no? Y le da directamente 759 que sería Kp. La constante de equilibrio para esta reacción, esto es lo que les decía hoy, es 158 atmósferas a una temperatura de 1000 grados Kelvin. Les pregunta cuál es la presión en equilibrio del oxígeno, si la presión del dióxido de nitrógeno es 0,4 atmósferas y la presión del monóxido es de 0,217. Entonces, lo que hago es escribir, obviamente, Kc. La presión parcial del monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado, acá tienen el 2, ¿sí? Acá, perdón, tienen el 2, la presión parcial de oxígeno sobre la presión del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado. Reemplazan y directamente, por despeje, sacan la presión parcial de oxígeno. Los problemas más o menos radican en eso. Bien. Esperen que miro la hora. Son 5:20. Ahí tienen, les voy a mostrar, en la guía, tienen la teoría de lo que les di y el seminario. Si quieren nos encontramos a las 6, ¿sí? Así tienen para leer esto y empezamos a hacer el resolver el seminario. ¿Les parece? Dale. ¿Sí? Bueno, a Dale, las dale. 6, Dale, profe. a las 6 Profe, te quería consultar, Sí. antes de irnos. La teoría que se va a tomar en el parcial, porque los parciales son teórico-prácticos, sería solamente la que esté subida en la plataforma, ¿no? Obviamente. En Sí, sí, base a lo que esté en la plataforma, de ahí resumimos y sí. digamos Profe, eso. es de gases en adelante, ¿no? ¿Gases Sí. no se evaluó en el anterior? No me acuerdo. Pará, ahora me fijo que... No, son estos dos temas. Es termodinámica, calorimetría y equilibrio químico y cinética. Son estos temas nada más. No hay Este mucho es el más más que eso. difícil, ¿no? ¿Eh? Este es el más difícil, ¿o no? No, no, no.
No, acá hay mucha matemática metida en el medio, pero no es tan complicado. Ok. No es tan complicado. Bueno, a las 6 en el mismo enlace, ¿sí? Dale, Ahora perfecto, buenísimo. paro la grabación para